El mercado para la libertad, de Morris y Linda Tannehill. Traducción y narración por Jorge Truco. Edición El Blog del Tucu. Parte 2. Una sociedad de laissez-faire. Capítulo 10. La rectificación de la injusticia. Puesto que la agresión sería tratada obligando al agresor a pagar a su víctima por el daño causado cada vez que el uso de la fuerza fuese requerido, no destruyendo valores pertenecientes al agresor, el libre mercado desarrollaría un sistema de pago de reparaciones muy superior y diferente del sistema de las prisiones gubernamentales actuales. Si el agresor tuviera el dinero para realizar de inmediato el pago de todas las reparaciones, o si pudiera vender suficiente propiedad para conseguirlo, lo haría, y sería libre de seguir su camino sin más que una pérdida financiera. Situaciones de este tipo, sin embargo, probablemente serían muy raras, porque la agresión es costosa. Incluso un pequeño robo o una pequeña destrucción podrían hacer que se acumulara rápidamente una deuda muy grande si se toman en cuenta los costos, los pagos secundarios a otros que hayan resultado perjudicados por la pérdida sufrida por la víctima, el costo de defensa, el arbitraje, etc. En una sociedad totalmente libre, los hombres tienden a ser financieramente exitosos en función de su mérito. Pocos hombres de éxito desearían cometer una agresión y pocos hombres que no lo fueran podrían afrontar el pago inmediato por ella. Suponiendo que el agresor no pudiera realizar el pago inmediato de la totalidad de su deuda, el método utilizado para cobrarla dependería de la cantidad involucrada, la naturaleza de la agresión, los antecedentes del agresor, su actitud actual y de otras variables pertinentes. Varios enfoques pueden sugerirse. Si la agresión no fuera de naturaleza violenta y el agresor tuviera un historial de honradez, esto podría bastar para dejarlo en libertad y arreglar un programa regular de pagos, tal como se haría con cualquier deuda ordinaria. Si no se pudiera confiar en que el agresor hiciera pagos regulares, se podría realizar un acuerdo voluntario entre la compañía de seguros, el agresor y su empleador, por el cual el empleador sería compensado descontando el pago por las reparaciones de los ingresos periódicos del agresor. Si el agresor fuera incapaz de encontrar o mantener un trabajo porque los empleadores no estuvieran dispuestos a correr el riesgo de contratarlo, podría tener que buscar empleo en una compañía que hiciera una práctica de aceptar trabajadores poco confiables pagándoles sueldos inferiores a los del mercado. En una economía de pleno empleo, algunas empresas estarían motivadas a adoptar esta práctica con el fin de encontrar nuevas y más económicas fuentes de trabajadores. Aunque el precio de su producto se mantendría cercano al de sus competidores, ya que los precios son determinados por la oferta y la demanda, los salarios que pagarían serían necesariamente inferiores a los efectos de compensar el riesgo adicional de contratar empleados con dudosa reputación. Si los hechos indicaran que el agresor es de una naturaleza no confiable y o violenta, éste tendría que trabajar para pagar su deuda bajo condiciones de cierto grado de confinamiento. El confinamiento estaría a cargo de empresas correccionales, firmas especializadas en este campo, que mantendrían casas correccionales de trabajo para deudores. El uso del término prisión se evita aquí debido a las connotaciones de destrucción de valor que se le atribuye. El trabajo de los hombres confinados sería suministrado a cualquier compañía que buscara asegurarse tales fuentes de trabajo, ya sea instalando casas correccionales para deudores adyacentes a sus plantas o bien transportando diariamente a los deudores al lugar de su trabajo. Los deudores trabajarían por un salario, tal como lo hacen los empleados comunes. No obstante, la mayor parte de sus ingresos estaría destinada al pago de reparaciones, y del resto de lo que quedara se deduciría el pago de su alojamiento y comida, el mantenimiento del establecimiento, de los guardias, etc. Para asegurarse contra la negativa a trabajar, los pagos por reparaciones serían deducidos de cada salario antes que las sumas destinadas al alojamiento, la comida, etc.,
por lo que si un hombre se negara a trabajar, no comería o a lo sumo comería solo una muy mínima dieta. Habría distintos grados de confinamiento, que se adecuarían a casos diferentes. Muchas casas correccionales de trabajo para deudores proporcionarían una cantidad mínima de seguridad, tal como ocurre en la actualidad con algunas granjas carcelarias en las que se le dice a los internos: no hay rejas para retenerte aquí. No obstante, si te escapas, cuando seas atrapado, no te será permitido volver, sino que serás enviado a una prisión común. Dichas casas correccionales de trabajo darían a los deudores una paga semanal que provendría de su salario, lo que les brindaría la oportunidad para adquirir pequeños artículos de lujo o tal vez alquilar una habitación mejor. Aquellos que hubieran demostrado ser suficientemente confiables gozarían de permisos de fin de semana para visitar a familiares y amigos, e incluso podrían otorgárseles vacaciones más prolongadas. Otras casas correccionales de trabajo tendrían instalaciones de mayor seguridad, hasta llegar a una seguridad máxima para aquellos individuos que hubieran demostrado ser extremadamente violentos y peligrosos. Un hombre cuyas acciones hubieran determinado su confinamiento forzoso en una casa correccional de trabajo semejante, se encontraría en desventaja en varios aspectos. Encontraría que tiene menos libertad, menos lujos, oportunidades de trabajo limitadas y un periodo de confinamiento más prolongado, porque como la mayoría de sus ingresos serían gastados en guardias e instalaciones de seguridad, le tomaría más tiempo saldar su deuda. Dado que existen casos de desequilibrio mental aún en la más racional de las culturas, es probable que haya algún individuo ocasional que se niegue a trabajar y a rehabilitarse a pesar de las penalidades y los incentivos incorporados en el sistema. Dicho individuo estaría actuando de manera autodestructiva y podría ser apropiadamente clasificado como insano. Obviamente, ni la compañía correccional, ni el servicio de defensa que lo llevó ante la justicia, ni la compañía de seguros, ni ningún otro acreedor tendría la obligación de mantenerlo, como las víctimas son hoy forzadas a hacerlo a través de impuestos. Tampoco querrían soltarlo para causar mayor destrucción, y si le permitiesen morir, habrían cortado toda esperanza de recuperar la pérdida financiera que hubiese causado. ¿Qué podrían hacer entonces? Una solución que surge por sí misma es vender sus servicios como un objeto de estudio para médicos y psiquiatras que estén realizando investigaciones sobre las causas y la cura de la insania. Esto debería proveer suficiente dinero para pagar por su manutención, mientras que al mismo tiempo permitiría avanzar en el conocimiento psicológico y en última instancia ofrecería esperanzas de ayuda para este agresor y para otros que experimenten similares sufrimientos. Si tal arreglo fuera hecho, sería de interés para todos los involucrados asegurarse que el agresor no reciba malos tratos. En una cultura racional, una enfermedad mental severa sería mucho más rara de lo que es en la nuestra, y el equipo médico psiquiátrico no desearía dañar un espécimen tan valioso. La compañía correccional a cargo del agresor estaría aún más interesada en protegerlo de todo daño, porque ninguna agencia de arbitraje podría permitirse la reputación de enviar agresores a casas correccionales de trabajo para deudores en donde los reclusos fuesen maltratados. Este sistema de libre mercado de las casas correccionales de trabajo para deudores tendría numerosas ventajas prácticas sobre la barbarie medieval del actual sistema carcelario gubernamental. Estas ventajas serían una consecuencia necesaria del hecho que el sistema sería ejecutado con fines de lucro, tanto desde el punto de vista de las compañías de seguros como desde el de las empresas que operan las casas correccionales de trabajo. En una economía de laissez-faire, es imposible obtener ganancias constantes durante un periodo de largo plazo a menos que se actúe con máxima racionalidad, es decir, con máxima honestidad y justicia. Un ejemplo práctico de este principio puede verse en los resultados del deseo de las compañías de seguros de recuperar rápidamente sus pérdidas. Debido
a que sería del interés de la compañía de seguros que las cuotas que pagase el agresor en concepto de reparaciones fueran lo más altas posibles, lo mantendría confinado en un grado no mayor que el que sus propias acciones hicieran necesario, ya que un confinamiento muy riguroso significaría mayores gastos y por ende menos dinero para pagos de reparaciones. De este modo, sería el agresor mismo quien determinaría por su carácter y su comportamiento anterior y actual el grado de libertad que perdería mientras estuviera pagando su deuda y, en cierta medida, el tiempo que le tomaría pagarla. Por otra parte, en cualquier momento durante su confinamiento, si el deudor agresor se mostrara como un riesgo suficientemente aceptable, la compañía de seguros encontraría de su interés disminuir gradualmente dicho confinamiento, lo cual sería un excelente incentivo para el comportamiento racional. Debido a que tanto las compañías de seguros como las compañías correccionales querrían dirigir sus negocios de manera rentable, sería de su interés que los deudores fueran lo más productivos posible. En una sociedad industrializada, la productividad de un trabajador no depende de sus músculos, sino de su mente, de sus habilidades. Por lo tanto, al deudor se le permitiría trabajar en un área lo más cercana posible a la esfera de sus aptitudes y sería alentado a seguir desarrollando otras habilidades productivas mediante el entrenamiento en el lugar de trabajo, cursos nocturnos, etc. Todo esto lo ayudaría a prepararse para una vida productiva y honesta una vez que su deuda hubiese sido saldada. De esta forma, la aplicación de los principios del libre mercado al problema de la agresión proporciona un sistema que lleva incorporada la rehabilitación. Esto está en marcado contraste con las cárceles gubernamentales, que son poco menos que escuelas del crimen, donde los jóvenes que cometieron una ofensa por primera vez están enjaulados junto a criminales endurecidos y donde no existen incentivos u oportunidades para la rehabilitación. Un sistema de pago monetario por los actos de agresión eliminaría gran parte del incentivo del beneficio para los agresores. Un ladrón sabría que si lo atraparan tendría que desprenderse de todo su botín y también probablemente de gran parte de su propio dinero. Nunca podría simplemente esconder lo robado, cumplir una condena de 5 años y salir de la cárcel como un hombre rico. El deseo de la compañía de seguros por un pago rápido constituiría la mejor garantía del deudor agresor contra el maltrato. La capacidad de ganar dinero depende de la productividad y la productividad depende del uso de la mente. Un hombre que fuera maltratado físicamente o abusado mentalmente no querría o no podría usar su mente con eficacia. Un hombre maltratado serviría poco más que para realizar un bruto trabajo físico, lo que constituiría una situación de productividad inconvenientemente baja. Otra importante garantía de buen trato para el deudor agresor es que en una sociedad de laissez-faire, cada hombre sería plenamente responsable de sus propias acciones. En una casa correccional de trabajo para deudores, ningún guardia podría golpear a un deudor y salirse con la suya. El deudor maltratado podría quejarse ante un agente del servicio de defensa o ante la compañía de seguros a la cual él estuviera pagando reparaciones. Si él pudiera probar su acusación de maltrato, el guardia culpable pronto se encontraría pagándole una deuda a su ex preso. Por otra parte, los empleadores del guardia nunca se atreverían a apoyarlo si el deudor presentara un caso claro, porque si a sabiendas permitieran el sadismo del guardia, el deudor también podría presentar cargos contra ellos. En una prisión del gobierno, un guardia puede tratar a los presos peor que a animales y jamás se le pide rendir cuentas por ello, porque está protegido por su estatus como parte del brazo policial del gobierno. En cambio, un guardia de una casa correccional de trabajo para deudores no podría esconderse detrás de las faldas de la empresa correccional que lo emplea, de la forma en que el guardia de la prisión gubernamental se esconde detrás de las faldas del gobierno. El guardia de la casa correccional de trabajo para deudores sería reconocido como un individuo responsable de sus propias acciones. Si maltratara a un deudor bajo su custodia,
sería responsable personalmente y no podría zafar de su responsabilidad echándole la culpa al sistema. Para enfrentar la agresión, un sistema de libre mercado funcionaría con un máximo de justicia, precisamente porque se basaría en el principio del interés propio. La totalidad del interés propio de un hombre consiste en el pensamiento y la acción racionales y en las recompensas de dicho comportamiento. Lo irracional nunca está en el interés propio del hombre. En la medida que un hombre actúa racionalmente, no puede dañar intencionalmente a ninguna otra persona no coercitiva. Una de las razones del éxito de una sociedad de laissez-faire es que el sistema de libre mercado impulsa a los hombres a actuar en su propio interés racional en la medida en que desean participar en él con éxito. De este modo, el sistema premia la honestidad y la justicia y castiga la deshonestidad y la iniciación de la fuerza. Este principio también funcionaría si el mercado fuera libre para enfrentar el problema de la agresión, de la misma forma en que funciona con la oferta de alimentos o la fabricación de computadoras. Se han expresado diversos cuestionamientos y se han planteado objeciones a la propuesta para que el pago de la agresión se realice en términos monetarios. Por ejemplo, se ha aducido que un ladrón podría salir del apuro simplemente devolviendo voluntariamente el objeto robado. Esto sería pasar por alto dos factores importantes: los gastos adicionales y la pérdida de reputación. Primero, mientras el ladrón tuviera el objeto en su poder, estaría causándole molestias y gastos al propietario del mismo, además del costo permanentemente creciente que implica para este último el intento de recuperar el objeto, todo lo cual formaría parte de la deuda creada por el acto de agresión del ladrón. En actos de agresión, de la importancia que fueran, sería casi imposible para el agresor devolver el objeto robado con la rapidez suficiente como para evitar incurrir en costos adicionales. Por ejemplo, supongamos que un hombre roba a mano armada $20.000 en un banco y a los pocos minutos se arrepintiera de su acción y regresara a devolver el dinero. ¿Podría zafar sin tener que pagar reparaciones adicionales? No, porque sus acciones irracionales interrumpieron los negocios del banco y pueden haberle causado una pérdida financiera de la cual el ladrón es directamente responsable. Para obtener el dinero tuvo que amenazar por la fuerza al cajero y posiblemente a otros empleados y clientes del banco, por lo que les debería reparaciones por poner en peligro sus vidas y su seguridad. Además, apenas salió del banco, el cajero sin duda accionó una alarma llamando a la agencia de defensa del banco, por lo cual el agresor es responsable del pago de los costos de la agencia de defensa que respondió a la llamada más todos los otros gastos relacionados. El segundo factor, la pérdida de reputación, sería aún más perjudicial para el agresor. Así como las compañías especializadas llevarían archivos centrales con listas de los riesgos contractuales altos, ellas llevarían también listas de agresores, de manera que todo aquel que deseara hacer negocios con un hombre podría comprobar primero sus antecedentes. Las compañías de seguros, en particular, podrían hacer uso de este servicio, de modo que nuestro asaltante de bancos encontraría a las compañías de seguros listándolo como un riesgo muy alto y a las otras empresas renuentes a tratar con él. O sea, que si un hombre fuera lo suficientemente tonto como para involucrarse en una acción motivada por un capricho semejante como el de asaltar un banco, encontraría que se habría causado a sí mismo un gasto considerable y la pérdida de su valiosa reputación sin ganar absolutamente nada. De manera similar, se ha argumentado que un hombre muy rico podría permitirse cometer un sinnúmero de actos coercitivos, ya que todo lo que perdería sería solo un poco de su vasta fortuna. Es un poco difícil de imaginar que una persona tan mentalmente enferma pudiera seguir existiendo, no curada y no cuestionada en una cultura predominantemente racional. Aun suponiendo que lo hiciera, encontraría inmediatamente que el dinero difícilmente sería la única pérdida que sus acciones le costarían. Tan pronto su trayectoria de agresiones fuera conocida, ningún hombre honesto correría el riesgo de tratar con él.
Los únicos individuos que no lo evitarían como a la peste serían aquellos que se sintieran más duros o más astutos que él, y su único propósito al arriesgarse en una asociación con él sería el de apoderarse de la mayor parte posible de su dinero. Además, correría el inmenso riesgo de ser atacado por alguna víctima actuando en defensa propia. Considerando su reputación como agresor, probablemente cualquier hombre estaría justificado para dispararle a muerte ante cualquier gesto amenazante. Por lo tanto, a pesar de su capacidad de pago, su vida sería miserable y precaria y su fortuna probablemente disminuiría rápidamente. También se ha dicho que si un hombre se limitara a perpetrar robos tan pequeños que el monto a recuperar fuera menor que el costo de recuperarlos, haciendo que el procesamiento del caso fuera económicamente inviable, podría salirse con la suya en una carrera de agresiones de ese tipo. Sin embargo, semejante ladrón de baratijas perdería mucho más de lo que posiblemente podría ganar, porque perdería su buena reputación a medida que sus actos de agresión fueran descubiertos y registrados. En cada uno de estos incidentes es obvio que la pérdida de la reputación del agresor sería por lo menos tan perjudicial como su pérdida financiera. Su reputación perdida no podría ser recuperada a menos que él hiciera reparaciones por sus actos agresivos y mostrara la determinación de comportarse de manera más razonable en el futuro. Podría restarle importancia a su pérdida financiera. Sin embargo, la pérdida de una buena reputación lo obligaría a vivir una vida de calidad inferior, privado de la protección de los seguros, del crédito, de las relaciones comerciales de confianza y de la amistad de todas las personas honestas. Todas las objeciones a un pago monetario enunciadas suponen que no sería lo suficientemente costoso para disuadir la agresión o, en otras palabras, suponen que es la severidad del castigo lo que disuade la agresión. La falsedad de este supuesto se hace evidente a partir del análisis de lo ocurrido en épocas históricas, como en la época isabelina en Inglaterra, en las que prevalecían los castigos de extrema severidad que incluían la mutilación física y la horca por robos menores. Sin embargo, pese a la gran pérdida de valor impuesta a los criminales, los índices de criminalidad eran muy altos. La razón de esto es que no es la severidad, sino la justicia lo que disuade la agresión. Castigar al agresor con más severidad de la que merecen sus acciones, es decir, imponerle una mayor pérdida de valor de la necesaria para que él pague a la víctima reparaciones razonables, es cometer una injusticia contra él. La injusticia no puede ser un elemento de disuasión de la injusticia. El agresor tratado con una severidad tan excesiva siente, con razón, que ha sido victimizado. Al ver en su castigo poca o ninguna justicia, siente un enorme resentimiento y a menudo resuelve saldar cuentas con la sociedad lo antes posible. Por lo tanto, en lo que respecta al trato con la agresión, la severidad excesiva, así como a la laxitud excesiva, puede provocar más actos agresivos. La única respuesta válida a la injusticia es la justicia. No se puede servir a la justicia mediante la severidad excesiva, tomando venganza contra el agresor o por medio del pacifismo, sino solo exigiendo al agresor que pague la deuda que él ha creado con su acción coercitiva. Tratar a un hombre con justicia lo ayuda a mejorarse a sí mismo y mejorar su vida al inducirlo a actuar en su propio interés personal. En el caso de un agresor, la justicia lo induce a querer y a poder vivir una vida productiva honesta y no coercitiva, tanto mientras está pagando su deuda a su víctima como después de haberlo hecho. La justicia ayuda a un hombre a situarse en el camino correcto al enviarle las señales correctas. Lo castiga por sus faltas, pero solo en la medida en que realmente lo merece. También lo recompensa cuando hace lo correcto. La injusticia envía señales incorrectas que llevan a los hombres por mal camino. La injusticia de permitir que un agresor se salga con la suya sin pagar por sus agresiones le enseña a creer que el crimen reditúa.
lo cual lo induce a cometer más y mayores crímenes. La injusticia de castigar a un agresor haciéndole pagar más de lo que realmente debe a la víctima enseña al agresor que no puede esperar justicia de otros, por lo cual tampoco puede esperarse que él dé a otros un trato justo. Así concluye que este es un mundo en el que un perro se come al otro y que el mejor camino es hacérselo a otros antes que otros se lo hagan a él. Solo la justicia envía al agresor las señales correctas, por lo que solo la justicia puede ser un elemento de disuasión satisfactorio para la agresión. Se puede plantear la objeción de que algunos hombres intentarían sacar ventaja del sistema con el que el libre mercado enfrenta la agresión. Esto es cierto, como lo es en cualquier otro sistema social. La gran ventaja de cualquier acción dentro del libre mercado es que los errores y las injusticias se autocorrigen. Debido a que la competencia crea la necesidad de excelencia por parte de cada empresa, una institución de libre mercado debe corregir sus errores para poder sobrevivir. El gobierno, por otra parte, sobrevive no por la excelencia, sino por la coerción, de modo que un error o una falla en una institución gubernamental puede y suele perpetuarse casi indefinidamente. Los errores por lo general son corregidos con más y nuevos errores. Por lo tanto, la empresa privada va a ser siempre superior al gobierno en cualquier campo, incluyendo el de enfrentar a los agresores.